Hola, 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 bellezas y bellezos de este canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes una vez más. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy tenemos un tema explosivo. Sí, un tema que literalmente remeció el 29 de julio. Y es que estamos hablando de la bomba, la noticia, el chisme, el escándalo. Que involucra a dos de los nombres más grandes, más queridos y más comentados del mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, hoy vamos a sumergirnos en todo lo que pasó ese día, en lo que se dijo, en lo que se especuló, en las reacciones, en todo lo que rodeó a esta noticia que puso a arder las redes sociales y a enloquecer a los fans de ambos actores. ¿Listos para el chismecito? Yo sí. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo, quiero darles la bienvenida a los nuevos y agradecer a los que siempre están aquí. Recuerden que si son nuevos en el canal, o si ya son viejos lobos de mar, pero aún no se han suscrito, háganlo ya. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y sean los primeros en enterarse de todas las novedades, chismes y análisis del mundo de las series y telenovelas turcas. No se arrepentirán. Prometido. Y ahora sí, comencemos con la bomba. Todo comenzó, como les dije, el 29 de julio. La información, los rumores y las especulaciones giraban en torno a un posible reencuentro, una posible colaboración profesional, o incluso, un posible romance. Sí, un romance. Y todo esto, claro, se basa en la inmensa química que mostraron en la exitosa serie, Erkenci-Kuş, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. Para los que no la recuerdan o son nuevos en este mundo, Pájaro Soñador fue un fenómeno. Una comedia romántica que conquistó a millones de personas alrededor del mundo, y que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La serie contaba la historia de Sanem Aydin, una aspirante a escritora que sueña con convertirse en escritora, y Can Divit, un exitoso fotógrafo y el hijo del dueño de la agencia donde Sanem trabaja. La historia, por supuesto, está llena de malentendidos, de situaciones cómicas, de amores y desamores, pero sobre todo, de una química increíble entre sus dos protagonistas. Y es que, la verdad, la química entre Can y Demet traspasaba la pantalla. Se notaba que había una conexión especial, una complicidad que generaba muchísima ilusión entre los fans. Y claro, entre rodaje y rodaje, entre promo y promo, los rumores de un posible romance fuera de la ficción no tardaron en surgir. Y claro, todos queríamos que se hicieran novios. Era el sueño de muchos. Pero, ¿qué sucedió el 29 de julio? Pues bien, ese día comenzaron a circular imágenes y vídeos que mostraban a Can Yaman y Demet Özdemir juntos compartiendo tiempo y, en algunos casos, incluso con actitud que podríamos calificar de íntima. Se les vio cenando en un restaurante, paseando por la calle, hablando y riendo, y claro, las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron. Los hashtags se multiplicaron. Candem, la unión de sus nombres, se convirtió en trending topic en muchos países. Las especulaciones se dispararon. ¿Será que están juntos? ¿Será que van a anunciar una nueva serie juntos? ¿Será que solo son amigos? ¿Qué está pasando aquí? Y por supuesto, cada foto, cada vídeo, cada comentario que se filtraba era analizado al milímetro. Los fans, con sus ojos de detective, buscaban cualquier pista, cualquier señal que confirmara sus esperanzas. Se fijaban en la ropa, en los gestos, en la forma en que se miraban, todo era importante. Analizaron la luz de la fotografía, el entorno, incluso la bebida que estaban consumiendo. Cada detalle era una pieza del rompecabezas que los fans intentaban armar. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente pasó algo entre ellos? Bueno, la respuesta es un poco complicada. Porque, como suele suceder en estos casos, hay diferentes versiones, diferentes interpretaciones, y sobre todo, mucha especulación. Por un lado están los que aseguran que sí, que definitivamente hubo algo más que amistad entre Can y Demet. Que esa química que vimos en pantalla, esa complicidad, sí trascendió a la vida real. Y que aunque no hayan hecho pública una relación, sí han tenido algún tipo de encuentro romántico. Afirman que la conexión entre ellos era tan palpable que era imposible que no se tradujera en algo más profundo. Creen que las imágenes y vídeos que se filtraron fueron una evidencia de su romance secreto. Por otro lado, están los que creen que todo fue una estrategia de marketing.
Que las fotos y los vídeos fueron filtrados a propósito para generar expectación y publicidad. Ya sea para una nueva serie, para un proyecto en conjunto, o simplemente para mantener el interés del público en ambos actores. Esta teoría se basa en la creciente popularidad de las estrategias de marketing viral en la industria del entretenimiento. Piensan que los agentes y representantes de ambos actores vieron una oportunidad para generar ruido mediático y aprovechar el interés de los fans. Argumentan que la discreción y el silencio de ambos actores son parte de la estrategia para mantener el misterio y la expectación. Y por último están los que creen que simplemente son amigos. Que se llevan bien, que se divierten juntos, y que la química que vemos en pantalla es producto de su talento actoral y de su profesionalismo. Y que simplemente no hay nada más allá de eso. Esta postura se basa en el respeto a la privacidad de los actores y en la idea de que la amistad entre compañeros de trabajo es algo común. Creen que las imágenes y vídeos son simplemente una muestra de su buena relación fuera del set de filmación. ¿Y qué dijeron los protagonistas? Bueno, como era de esperarse, ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron ni negaron nada. Se mantuvieron herméticos sin dar declaraciones concretas. Lo cual, claro, alimentó aún más la especulación y el morbo. Esta decisión, aunque comprensible, solo avivó las llamas de la curiosidad. El silencio en estos casos se convierte en un arma de doble filo, ya que puede generar más interés y especulaciones. Can, por su parte, se limitó a publicar fotos y vídeos en sus redes sociales, sin hacer referencia directa a Demet ni a los rumores. Sus publicaciones parecían cuidadosamente seleccionadas para no revelar demasiado, pero tampoco para negar la situación. Su actitud era enigmática, dejando a los fans con más preguntas que respuestas. Demet, por su parte, siguió trabajando en sus proyectos, y tampoco hizo ninguna declaración oficial. Su enfoque en su trabajo y su silencio ante los rumores sugirieron una profesionalidad admirable. Sin embargo, su falta de pronunciamiento oficial también alimentó la especulación. Ambos, como ya es costumbre, eligieron el silencio, dejando que los fans y los medios de comunicación hicieran su propio juicio. Esta decisión, aunque entendible, es un claro ejemplo de cómo los famosos pueden controlar la narrativa y mantener el misterio. En resumen, la situación es confusa. No hay pruebas concretas de que hayan tenido una relación, pero tampoco hay pruebas de que no la hayan tenido. Todo queda en el terreno de la especulación y de las interpretaciones personales. Lo que sí es cierto es que ese 29 de julio, la noticia de su reencuentro, independientemente de lo que haya sucedido, fue un bombazo. Y ahora hablemos de las consecuencias. ¿Qué pasó después de que se desató la polémica? Bueno, para empezar, las redes sociales de ambos actores explotaron. Sus seguidores aumentaron considerablemente. Cada publicación era comentada, analizada y compartida por miles de personas. Y por supuesto, cada comentario, cada like, era un termómetro de la expectación generada. La comunidad de fans se dividió entre los que apoyaban un posible romance y los que defendían la amistad entre ambos actores. Además, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Periódicos, revistas, programas de televisión, todos hablaban de Can Yaman y Demet Özdemir. Las noticias y los artículos sobre ellos se multiplicaron, y su popularidad se disparó. Las búsquedas en Internet de sus nombres se dispararon, y los análisis sobre su posible relación inundaron las redes sociales y los portales de noticias. Y no solo eso, sino que la noticia también tuvo un impacto en sus carreras profesionales. La expectación por sus próximos proyectos aumentó. Los productores y directores de cine y televisión se interesaron aún más en ellos. Y en general, su valor en el mercado del entretenimiento se incrementó. Los contratos de publicidad y las propuestas de trabajo comenzaron a multiplicarse. ¿Pero qué podemos esperar a futuro? ¿Será que veremos a Can Yaman y Demet Özdemir juntos nuevamente en algún proyecto? ¿Será que finalmente confirmen una relación sentimental? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. La incertidumbre es lo que mantiene viva la llama de la curiosidad y el interés del público. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Seguir sus redes sociales, estar atentos a las noticias, y sobre todo, disfrutar de su talento y de su trabajo. Porque al final, lo que importa es que ambos son grandes actores, con una gran trayectoria, y que nos han regalado momentos inolvidables. El legado de Pájaro Soñador sigue vivo y la química entre Can y Demet sigue siendo tema de conversación.
Y sin importar si son amigos, amantes o simplemente compañeros de trabajo, su química es innegable. Y eso, para los fans, es lo más importante. La conexión que lograron transmitir en la pantalla es lo que los ha convertido en una de las parejas más queridas de las telenovelas turcas. Así que, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo algo entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en algún proyecto? ¿Qué tipo de proyecto? ¿O les gustaría que fuera una nueva serie romántica, una película de acción, o tal vez una comedia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Y ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos que rodearon este escándalo. Vamos a hablar de la reacción de los fans en detalle. La pasión y la devoción de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir es legendaria. Cuando las fotos y vídeos comenzaron a circular, las redes sociales estallaron en un torbellino de emociones. Los hashtags como #Candem, #DemetCan, #Can Yaman y #Demet Özdemir se convirtieron en trending topics globales. Los fans compartieron sus teorías, sus esperanzas y sus deseos. Algunos crearon collages y vídeos, recopilando los momentos más románticos de Pájaro Soñador y comparándolos con las fotos y vídeos recientes. Otros escribieron fanfics, imaginando cómo sería una relación entre Can y Demet en la vida real. La creatividad de los fans no tuvo límites. Pero la reacción de los fans no fue solo positiva. También hubo cierto grado de escepticismo y crítica. Algunos fans expresaron su preocupación por la posible manipulación mediática, o por la sobreexposición de la vida personal de los actores. Otros se mantuvieron cautelosos, prefiriendo no sacar conclusiones precipitadas. La diversidad de opiniones reflejó la complejidad de la situación y la variedad de personalidades dentro de la comunidad de fans. Otro aspecto importante a analizar es el impacto en la imagen pública de Can Yaman y Demet Özdemir. La exposición mediática, ya sea intencionada o no, siempre tiene un impacto en la percepción del público. En el caso de Can y Demet, la especulación sobre su relación generó un debate sobre su privacidad, su imagen y su profesionalismo. Algunos críticos argumentaron que la filtración de fotos y vídeos fue una invasión de su privacidad, mientras que otros consideraron que era parte del juego de la fama. La línea entre la vida personal y la vida profesional se volvió aún más difusa. El silencio de los actores ante los rumores también fue objeto de debate. Algunos expertos en comunicación y relaciones públicas sugirieron que el silencio era la mejor estrategia para controlar la narrativa y evitar darle más importancia al asunto. Otros opinaron que una declaración breve y concisa podría haber calmado los ánimos y evitado la especulación. La decisión de mantener el silencio, sin duda, demostró la astucia de sus equipos de manejo de imagen. En cuanto a los proyectos futuros de Can Yaman y Demet Özdemir, la expectación es máxima. Ambos actores tienen una gran cantidad de seguidores, y sus proyectos son muy esperados. Se especula sobre posibles colaboraciones entre ambos, y los fans sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Sin embargo, también se espera que cada uno de ellos siga desarrollando su carrera individual, explorando diferentes géneros y formatos. El éxito de Pájaro Soñador les abrió las puertas a muchas oportunidades, y ahora tienen la posibilidad de elegir los proyectos que más les interesen. Los fanáticos del mundo de las series turcas han aprendido a estar atentos a cada detalle, a cada pista, a cada publicación en redes sociales. La cultura del chisme y el análisis exhaustivo de la vida de los actores es un componente clave del fandom. Los fans se convierten en detectives buscando pistas en la ropa, en los gestos, en las declaraciones indirectas. Esta dinámica crea una comunidad unida por la pasión y la curiosidad. El fenómeno de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo el mundo de las telenovelas turcas puede generar un gran impacto a nivel global. El éxito de Pájaro Soñador en todo el mundo, sumado a la química entre sus protagonistas, creó una base de fans leales y apasionados. La noticia del reencuentro de Can y Demet, y los rumores sobre su posible relación, solo intensificaron el interés y la expectación. En conclusión, el escándalo de Can Yaman y Demet Özdemir fue un evento que sacudió el mundo de las telenovelas turcas. La especulación sobre su posible romance, el análisis de los fans, y la reacción de los medios de comunicación generaron un gran revuelo. La situación es confusa, y la verdad sobre lo que realmente pasó solo la conocen ellos.
Lo que sí es seguro es que el 29 de julio quedará marcado en la historia de las telenovelas turcas como el día en que el Kandem volvió a ser tendencia mundial. Y ahora, para cerrar con broche de oro, me gustaría abordar algunas preguntas frecuentes que he recibido en mis redes sociales y en los comentarios de mis vídeos. Asterisco asterisco asterisco, ¿es posible que estén juntos y lo mantengan en secreto? Asterisco asterisco, sí, es una posibilidad. Muchas celebridades prefieren mantener sus relaciones privadas para evitar la presión mediática. Asterisco asterisco asterisco, ¿habrá una segunda temporada de Pájaro Soñador? Asterisco asterisco, hasta el momento, no hay noticias oficiales sobre una segunda temporada. Sin embargo, los fans siempre esperan un posible regreso de la serie. Asterisco asterisco asterisco, veremos a Can y Demet trabajar juntos de nuevo. Asterisco asterisco, es probable. La química entre ellos es innegable, y los productores saben el éxito que tienen juntos. Asterisco asterisco asterisco, ¿cuál es la mejor forma de mantenerse al tanto de las noticias sobre Can y Demet? Asterisco asterisco, sigan sus redes sociales. Estén atentos a los medios de comunicación especializados en telenovelas turcas y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguna novedad. Y por último, un mensaje para todos los fans: disfruten de las telenovelas turcas, disfruten del talento de Can Yaman y Demet Özdemir, y recuerden que lo más importante es apoyar a sus actores favoritos y respetar su privacidad. La pasión y la emoción son el motor de este mundo. Así que sin más que agregar, me despido por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden siempre, sigan soñando con las telenovelas turcas. Ciao. Y no olviden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas. Me encanta leerlos.